Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en la famosa Avenida de la Castellana. Estamos hoy a martes 22 de agosto, así que vamos a acercarnos al Santiago Bernabéu a ver qué novedades tenemos en el día de hoy. Recuerda que por hacer esto que estoy haciendo yo, te pagan. Así que descárgate la aplicación de WeWard y Macadam, que te lo dejo en la cajita de la descripción, también con el código correspondiente de patrocinio. Mira qué bonitas están las hojas hoy, con el calor que está haciendo y resisten. Por cierto, hoy hace un año que se despidió don Carlos Enrique Casemiro del Real Madrid. ¿Cómo pasa el tiempo, Espero que le vaya genial en su etapa en el Manchester United. Bueno, estáis viendo esta grúa torre, ¿no? También le quedan los días contados, porque están empezando a desmontar la de Padre Damián. Ahora veremos a ver cómo va el avance del desmontaje. Ya sabes, dale like y suscríbete, que empezamos. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy martes 22 de agosto del 2023. Ya sabes, dale like y suscríbete, que comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Bueno, antes de comenzar el vídeo quiero dar las gracias y la bienvenida a los miembros premium de mi canal, a Cervisea, Lulian, Dorin, que se ha incluido como soldado los servicios premium del canal de JR, así que muchas gracias por la confianza y muchas gracias a los que ya están actualmente aportando de forma económica esta ayuda al canal. Así que si quieres ser miembro premium, ya sabes, dale al botoncito de unirme y te lo agradeceré. Continuamos. Bueno, retrocedemos en nuestros pasos por unos minutos para ver, como siempre, estas espectaculares imágenes desde General Perón, de la parte oeste del Santiago Bernabéu, para ver y a ver si podemos captar avances en la zona del Skybar de Castellana, donde ya sabéis que está sufriendo ese recubrimiento final. Parece que tenemos movimiento, tenemos como más andamios en la zona, pero realmente si acercamos el zoom podemos comprobar que no han colocado más paneles definitivos. Eso, o es que no se ve muy bien desde aquí. Bueno, seguimos viendo los diferentes huecos, tanto en la parte de la visera, como ahora veremos también cuando empecemos la vuelta, en la parte de la fachada y en la parte inferior de la fachada. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierdas para que veáis hoy, martes 22 de agosto, esta parte del Santiago Bernabéu, que ya va quedando muy, pero que muy poquito para ver la gran inauguración. Pero muy poquito, Así que no pestañees, porque aparte de que te roban, te lo vas a perder. Desde aquí también podemos ver a duras penas esa terraza que va a tener la parte superior del museo, que, pues bueno, podemos ver las mamparas desde aquí, pero claramente, como la novia de Piqué, pues no podemos captar muy bien lo que hay en el interior. Hasta incluso me atrevería a decir que toda esa zona también se ve muy bien cuando pasamos por la parte de Castellana. Como podemos comprobar, siguen trabajando en esta esquina de la Torre B, la parte de la cubierta. He de decir que al quitar otra grúa torre en el otro lado del estadio, parece y se supone que están acabando con los servicios y con los trabajos en la parte más superior del estadio. Mirad cómo va quedando ese recubrimiento final en la parte inferior de la Torre B, que ahora lo veremos mucho mejor desde esa vallita blanca que tenemos ahí al fondo. Bueno, la verdad que el día de ayer hubo una gran celebración con la victoria de las chicas, ese gran mundial, esa estrellita que se han llevado para la camiseta y para su corazón. Sobre todo Olga Carmona. Mirad lo que está sucediendo ahora mismo en la fachada sur del Santiago Bernabéu, donde están retirando esos adhesivos protectores a esas lamas que ya colocaron en la parte de la derecha del hueco que aún falta por tapar en esta zona del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué avances tenemos, porque ayer hubo bastante movimiento para lo que suele ser habitual. Vimos cómo colocaban lamas en la parte inferior de la fachada sur, también vimos cómo empezaban a desmontar la grúa torre en Padre Damián, también vimos cómo empezaban a cubrir y a tapar esa parte inferior de la Torre B. Ahora veremos si van a seguir colocando más lamas en vertical. Y también pudimos ver en la parte de los accesos, este lateral oeste, ese nuevo material que han colocado sobre todo en las puertas centrales, donde dentro de muy poquito empezarán a colocar los paneles LED, que ya sabéis que hemos visto los renders y que por lo tanto va a quedar muy, pero que muy bonito, precioso. Por cierto, llevamos mucho tiempo hablando de las letras
que van a colocar en la parte sur de la fachada oeste del Santiago Bernabéu, esas letras de supuestamente Estadio Santiago Bernabéu, pero ayer le preguntaron a Nuevo Bernabéu, le dijeron, ¿sabes cuándo pondrán las letras de Estadio Santiago Bernabéu? Y él le contestó, él o ella, creo que es él, pero bueno, se están fabricando las letras, pero no va a poner Estadio Santiago Bernabéu, ha dejado ahí la incógnita. Bueno, se llamará Don Estadio Florentino Pérez, se llamará Estadio Don Eden Hazard, o ¿cómo se llamará? ¿Cómo crees que se va a llamar el estadio, el Nuevo Bernabéu? Déjamelo aquí en los comentarios, a ver qué piensas, a ver qué opinas. Más material para la cubierta. Nosotros que cruzamos y vamos a elevarnos para ver lo que hay en el suelo de la Torre B, que no es poco. Ojo, ojo, porque han empezado a despejar toda esta zona. Bueno, a despejar es buena noticia, porque si lo van despejando es porque lo van utilizando en el interior. Pero bueno, todo este material de PVC que tenemos justo enfrente de nuestras narices sigue todavía aquí almacenado. Veremos a ver cuándo desaparece, pero dentro de muy poquito, entre esta semana y la que viene. Porque quiero recordar de que este fin de semana, no, el siguiente, tenemos partidazo aquí contra el Getafe a las 4:15 de la tarde. Por lo tanto, van a tener que despejar todo esto sí o sí, aunque no lleguen a finiquitar, a terminar todo. De todas formas, este camión no sé si se está llevando material, porque tenemos superpoblación de material aquí, pero ahí vemos que está cargado hasta arriba. Bueno, iba a decir una cosa que mejor no voy a decir porque luego me echáis tomates. Seguimos viendo esta parte de Concha Espina, que luego también veremos muy, pero que muy bien cuando accedamos al interior. Seguimos viendo ahí al fondo esas nuevas puertas, esas nuevas estructuras para la parte del fondo sur, ya esquina de la Torre B. Y ayer también empezamos a ver cómo una de las plataformas está haciendo, bueno, hizo lo que está haciendo ahora mismo, que es levantarse como buen hombre por la mañana, y ya pues sube lo que viene siendo el brazo. Desplazaron, movieron esas lamas, esas hojas en vertical, que ya sabéis que van a ir colocadas en la parte inferior de la Torre C, y ya pues dimos por hecho de que iban a empezar a colocar las lamas en toda esta zona. Terminamos la vuelta y habían colocado ya 3 lamas en vertical, por lo tanto ayer día 21 empezaron a colocar todo este material. Tenemos ahí una plataforma con un pedazo de crack, por lo tanto hoy continuarán con todos esos trabajos. Así que bueno, pues vamos a despedirnos de forma momentánea de esta esquina de la Torre B y nos vamos hacia el lateral oeste y Castellana. También le preguntaron a NEP, también le preguntaron a Nuevo Estadio Bernabéu vía Twitter si toda esta zona de aquí, la zona de Castellana, va a estar y va a llegar a tiempo. Y él o ella contestó que esta zona va a estar transitable, pero no con el acabado definitivo. ¿A qué se refiere con eso? ¿Van a quitar esta plataforma que tenemos en la parte de Castellana? ¿O es que todo lo que van a hacer será de forma provisional y faltarán todavía los remates finales? Bueno, ahí lo dejo, porque ha dejado grandes dudas, le han preguntado muchas cosas, pero aún así sigue dejando la duda en muchas de las cuestiones que van sucediendo en la obra del Santiago Bernabéu, y está clarísimo que al final esto lo tienen que ir haciendo pues según marcha la obra. Esto es una obra viva y por lo tanto los plazos y las ejecuciones las determina la misma obra. Ahí tenemos la parte inferior de la Torre B, donde faltan aún algún que otro sector por cubrir de esas lamas en vertical. Yo creo que sin ninguna duda todas las torres, bueno, en este caso la Torre B y la Torre C, llegarán al día 2 de septiembre contra el Getafe. Veremos a ver la Torre A y la Torre D, aunque la Torre D pinta muy bien. Muchos trabajos que realizar, sobre todo el tapar mi TOC preferido, que de momento no se ha ejecutado. Dejamos atrás la esquina de la Torre B y entramos oficialmente en Castellana. Mira, aquí tenemos un infiltrado del Barça, con la camiseta blanca del Madrid. Bueno, pues vamos dejando atrás la parte sur de Castellana y llegamos a la parte norte. Vamos a ver si tenemos alguna novedad en el frente. Bueno, aquí estamos visualizando la parte norte de Castellana. Tenemos la fachada oeste, donde ya sabéis que empezaron a colocar esos adhesivos protectores de nuevo a esas lamas que se tienen que llevar y que aún no se han llevado ninguna. Vimos en esta zona cómo colocaban las nuevas lamas con el ángulo ya correcto, y también vimos en el día de ayer cómo seguían avanzando con la colocación de esas estructuras
en este lateral oeste del Santiago Bernabéu y donde tenemos ahora mismo novedades. Mirad cómo han ido envolviendo, tapando las costillas y a su vez también quitando esos adhesivos protectores, que ya vamos a ir despacito hacia la derecha, hacia la parte sur del lateral oeste, para que veáis todos los detalles de cómo va quedando esta zona del Santiago Bernabéu, que está quedando preciosísima. Y mirad la parte central, porque tenemos novedades inquietantes, muy ricas y fresquitas. Aquí ya sabéis que van a dar cabida a esas nuevas pantallas LED y mirad, están a punto, lo siguiente, es inminente la colocación de esas pantallas LED en esta parte central. Mira, a puntito de colocar ya las pantallas LED en toda esa zona. Seguimos viendo los huecos, tanto en la parte inferior de la fachada como en la parte central y, como hemos visto antes, en la parte de la visera, poca novedad más, excepto lo que acabamos de comentar en esta parte central de las puertas de acceso del lateral este. Muchísimo trabajo el que tenemos ahora mismo en los exteriores del Santiago Bernabéu. Quedan menos de 13 días para que vuelva a rodar el balón aquí en el Santiago Bernabéu, por lo tanto estamos a contrarreloj. Así que seguimos hacia el fondo norte. ¡Viva Cáceres! ¡Claro que sí! Muy importante el servicio de mantenimiento de Toy Toy, esos baños portátiles que tenemos repartidos a lo largo del campo. Ahí tenemos un ejemplo, y es que básicamente los trabajadores tienen sus necesidades, así que es súper importante. Bueno, pues bienvenidos a la esquina de la Torre C. Hoy martes 22 de agosto del 2023 vamos a hacer un barrido a la parte de la fachada oeste, donde básicamente no hemos visto grandes novedades. Lo que sí hemos visto es en las puertas de acceso. Ya sabéis que tenemos listas esas viseras, al menos en la parte inferior, para colocar esas lamas de cierre, donde de momento no se ha ejecutado ese trabajo. Tenemos una lama de cierre de forma solipandi en la parte central de las viseras del lateral oeste, así que veremos a ver cuándo realizan esos trabajos. Y bueno, tenemos también esta zona inferior, esta parte de la Torre C, que ahora veremos mucho mejor, a ver si siguen colocando más lamas para tapar con esas hojas en vertical, esas hojas que también han ido colocando en estas puertas de acceso que tenemos ya en la parte del fondo norte y Rafael Salgado, que ahora pasaremos por ahí. No os preocupéis, no me seáis ambiciosos, que todo llega en esta vida. Y ahí tenemos otro de los huecos ya prácticamente en el fondo norte, que tienen que seguir tapando con esas lamas. Bueno, primero esas pestañas, luego esos nexos y ya por último esas lamas que tenemos en la esquina superior de la Torre C. Así que ahora sí que sí. Uy, digo que está cantando. Ahora sí que sí. Bueno, y si está cantando, yo también canto en la ducha. ¿Qué pasa, JR? ¿No puede cantar la gente o qué? No, la verdad es que yo preferiría que la gente, en vez de por la calle, que fuese rechistando, que fuese gritando, que fuese robando, yo preferiría que fuese cantando, ¿eh? Yo me podría dar las palmas con ellos. Así que nada, entramos oficialmente en el fondo norte. Nos acercamos un poquito más a la valla sin sobrepasar la misma, para ver los avances en la parte de la Torre C, como haremos todos los días hasta que terminen con estos trabajos. De momento pues parece que no han avanzado mucho en la colocación de esas lamas en vertical, para terminar por cubrir esta parte y los anillos de la misma Torre C, esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. Seguimos viendo los diferentes huecos que tenemos ahora mismo en pantalla de esas lamas que se han llevado para reparar. Vamos a ver si tenemos alguna novedad fresquita muy rica aquí en el fondo norte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, ¿no? Bien, bien. Así me gusta. Bueno, porque mirad las guías verticales que tenemos en esta zona, porque han aumentado esos orificios para colocar las pestañas. Bien, bien, bien. Se nota que esto va a llegar a tiempo antes del 2 de septiembre. Vamos, al menos es lo que creo. En este caso están con una radial, parece que están repasando alguna que otra pletina que han colocado en esa guía vertical. Bueno, avanzamos, dejamos atrás, ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí, no os pongáis nerviosos, que entramos de lleno en el fondo norte. Uy. En esta puerta que tenemos más cercana a la Torre C, mirad cómo están colocando las hojas en vertical, tanto en la zona de las puertas como en la parte superior e inferior. Y en esta que tenemos a la izquierda, que es donde coincide con el hueco de los ascensores, están midiendo para empezar dentro de muy poquito
a colocar las correspondientes hojas en vertical que van a estar instaladas en esa zona. Vamos a ver qué tenemos en la parte central. Siento que me vigilan. Hay alguien que me está vigilando por ahí al fondo. Bueno, pues venga, echamos un vistazo a esta zona del Santiago Bernabéu, más exactamente el fondo norte Rafael Salgado. Ahí tenemos las diferentes puertas que de momento no han movido, no han colocado, ni siquiera han instalado. También esos palets para el sistema de evacuación de humos. Ahí al fondo tenemos las estructuras donde han estado tapando estos días las costillas del Classic Bernabéu. También tenemos ese banner LED, el primer banner LED que han colocado e instalado en el Santiago Bernabéu. De momento no han colocado más. Seguimos ampliando para ver esta parte central, estas tres puertas centrales que van a dar cabida a un nuevo restaurante, donde falta todavía un poquito más por ejecutar en toda esta zona. Seguimos viendo justo detrás de estas cajas, de estos palets, esas lamas que van a tener que seguir colocando, porque hay muchas zonas que faltan por colocar esas preciosas lamas. Siguen probando las puertas que ya están instaladas. Ahí podemos ver cómo abren y cierran. Tiene que estar todo completamente comprobado y, por cierto, correctamente, claro. No sirve de nada comprobarlo si no está correctamente instalado. Y ahí podemos ver al fondo también esas estructuras que faltan por colocar esas hojas en vertical. Y por cierto, ahí vemos cómo se asoma, se está despidiendo de nosotros. Ahí podemos ver las últimas imágenes de la grúa torre que está instalada y montada en Padre Damián, que ahora veremos cómo va ese desmontaje. Así que con esta preciosa imagen me despido del fondo norte y Rafael Salgado y nos vamos hacia el lateral este. Hemos visto en el hueco que tenemos ahí al fondo, aún tenemos esos trabajos que están haciendo esos orificios para la colocación e instalación de las pestañas, y aquí podemos ver también cómo han empezado con esos orificios en el soporte vertical, en la guía vertical que tenemos justamente a la derecha. Aún faltan esos trabajos en la guía que tenemos a la izquierda. Están hormigonando en el interior. Aquí tenemos una bomba de hormigonado, lo que pasa es que no tenemos la hormigonera, así que debe ser que están esperando a que venga la misma. Así que vamos a ver cómo va el recubrimiento de la torre D, que mirad cómo avanza y cómo se ve desde esta ubicación. La verdad es que se ve muy, pero que muy bien, ¿eh? Va a quedar todo esto preciosísimo. Vámonos. Hoy tenemos la gran novedad de que están pintando estas líneas amarillas. Ya sabéis que es porque estamos en obras que coinciden con el paso de peatones. Muy importante también, ¿eh? Porque los peatones somos gente muy importante en esta vida. Esta vida sin peatones no sería nada. Por cierto, cómo huele a pintura, no sé si lo leéis o no, pero madre mía, cómo huele a pintura. Aquí podemos ver desde esta perspectiva ese trabajo que se está ejecutando en la parte inferior de la torre D, en esos anillos totalmente visibles desde la calle. Y al fondo también podemos ver los trabajos que se están realizando en Padre Damián. Ya sabéis que han estado trabajando en la construcción de esa acera. Ahora veremos si han empezado a desmontar la grúa torre. Ayer vimos cómo empezaban a montar lo que viene siendo la grúa que va a desinstalar esta misma grúa torre, así que sin más que decir y sin más dilación nos vamos para allá. Así que dame la manita, no te pierdas. Aprovechamos siempre que está la valla abierta para sacar lo que está pasando en el interior. Ahí podemos ver cómo están preparando las lamas en vertical que tienen que seguir colocando a la parte inferior de la torre D, que mirad cómo avanza. Vamos a ir despacito para que podamos ver con mucho detalle estos trabajos que se están produciendo en esta parte del Santiago Bernabéu. Bueno, pues trabajos de pintura en esta parte de la calzada de Padre Damián. Ahí podemos ver cómo han ido pintando estas líneas amarillas de la calzada, porque están muy deterioradas, estaban ya prácticamente inexistentes. Ahí podemos ver más trabajos. Oye, de verdad, yo no sé cómo a vosotros no os llega este olor, porque es que a mí me traspasa el cuerpo, ¿eh? Es súper fuerte el olor. Bueno, pues no parece que hayan empezado a desmontar el gancho de la grúa torre. Ahí lo tenemos mirando hacia la calle de Padre Damián, así que vamos a pasar por esa zona a ver qué es lo que están haciendo. Seguirán montando la grúa. Pues efectivamente siguen montando la grúa. En este caso parece que acaban de encajar el plumín con el telescópico de la propia grúa y todavía no han traído los acoples, las prolongaciones
del mismo plumín. Así que parece que no hay mucha prisa para desmontar la grúa torre. Por cierto, están subiendo lamas ahí al fondo, ahora veremos exactamente dónde las están colocando, pero tiene pinta de que es en la curva, en la parte inferior de la torre A, así que ahora lo veremos mucho mejor cuando pasemos por ahí. Bueno, aquí dejamos el modo gran angular, la verdad que no podemos ver mucho de lo que se está haciendo justo detrás de la grúa, básicamente porque no es transparente, así que vamos a pasar prácticamente ya a Plaza de Sagrados Corazones. Antes volvemos a sacar este hueco que todavía tenemos en la parte central del nuevo edificio, a ver si dentro de poquito vemos ya cómo lo tapan con esas preciosas lamas que tenemos ya prácticamente rodeando la totalidad del Santiago Bernabéu. Así que lo dicho, dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Aprovecho para pararme aquí porque si subo un poco el dispositivo y ampliamos el teleobjetivo, ahí podemos ver las nuevas puertas, las nuevas estructuras que están aquí en el lateral este, en la parte central del nuevo edificio. Que esto en teoría tiene que estar todo listo antes del 2 de septiembre. Aquí podemos empezar a ver ya la envergadura de esa pedazo de grúa que va a desmontar la grúa torre que tenemos en la parte norte de Padre Damián, donde acabamos de comentar que aún faltan esos acoples, esas prolongaciones para el plumín que tenemos justo enfrente, de color rojo como la propia bandera de España, y que de momento pues es verdad que veo góndolas aquí, pero están totalmente vacías. Y al fondo, mira, ahora sí lo podemos ver bien, esa parte inferior de la torre A, donde están colocando esas lamas justo en la parte inferior de la fachada. Bien, por fin empezamos a ver de nuevo cómo colocan lamas en la parte inferior. Venga, seguimos. Han despejado toda esta zona de las vallas de separación con la parte de la calle y la parte de la obra, para que las góndolas y todos esos trabajos del montaje de la grúa que están montando aquí en Padre Damián pues sea mucho más fácil, sobre todo porque esas góndolas no son pequeñas, ¿eh? Ahí podemos ver convoy excepcional. Sí. Ahora desde aquí se puede ver mucho mejor sin las vallas, pero bueno, no hay muchas novedades en la parte de la nueva acera. Y lo que sí decíamos, el montaje de la grúa para el desmontaje de esta grúa torre que tenemos ahora mismo en imagen, que desde aquí podemos ampliar, porque antes no sé si lo hemos visto muy bien, pero sigue estando el gancho, ¿eh? Sigue estando el gancho, por lo tanto hay que esperar un poquito más para ver el desmontaje de la misma. Aprovechamos para seguir sacando también toda esta zona, ahora que está la puerta abierta. Mirad la nueva acera, de momento no tenemos ninguna novedad. Allá al fondo esas góndolas, el montaje de la grúa y ahí la entrada para los autobuses o vehículos de gran tonelaje. Ahí tenemos la nueva estructura que ayer me preguntaban que para qué iba a ser, y básicamente es algo provisional VIP, porque ya sabéis que en el lateral este tenemos como 2 líneas de palco que no van a estar operativas para el inicio de liga, por lo tanto se ha creado esa nueva estructura de forma provisional. Fijaos los minutos que llevamos de vídeo de Padre Damián. Hemos visto hace un rato cómo estaban empezando a colocar esas lamas en la parte inferior de la torre A, y sobre todo en las esquinas tiene la dificultad de colocar esas lamas con esa curva, así que por eso llevan tanto tiempo intentando colocar esa lama. Vamos a ampliar, vamos a ver también la parte superior de la torre, donde de momento, como estamos observando, pues no han empezado a colocar esas pestañas para el cierre de esa parte superior. Luego cuando entremos veremos si han empezado a colocar las lamas de rejilla en esa parte central del lateral este, donde las viseras tendrán que esperar un poquito más para ver la llegada de esas lamas de rejilla. Nos vamos hacia el fondo sur. Recuerda dejar el like y suscribirte. Bueno, pues aquí vamos dejando atrás el lateral este. Vimos hace poquito cómo colocaban esos nexos en la parte inferior de la torre A, esos nexos que ya a día de hoy se están utilizando con la colocación de esas nuevas lamas que estamos viendo ahora mismo en la parte de la curva, que por cierto siguen intentando dejar esa lama correspondiente a esa zona. Y por cierto también están midiendo, acaba de medir, que lo acabo de ver, creo que en el clip de antes
se ha visto, están midiendo para, imagino, colocar esas lamas en vertical que taparán la torre A, esos anillos de la torre A. Mirad qué bonito, precioso. No, lo siguiente, como yo. Mira, 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 ahí están, con la cinta métrica como antiguamente y midiendo. Oye, 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 viendo esta sombrilla me acabo de enterar que en Madrid tenemos playa o qué. Bueno, pues como podemos observar, llegamos al fondo sur, llegamos a Concha Espina. Vamos a ver los trabajos que se están realizando en esta zona. De momento, de primeras, creo que tengo muchas dudas que este hueco vaya a ser tapado antes del 2 de septiembre, cuando juguemos aquí contra el Getafe, porque es que básicamente no tenemos ni los orificios que hemos visto también que hacían en la parte opuesta, en la parte del fondo norte. Pero bueno, estos cracks se ponen las pilas y si quieren terminarlo, lo terminan. Y mirad la parte inferior de la fachada, con esa colocación a última hora de estas preciosas y grises lamas. En el día de ayer estaban colocando lamas en el lado contrario, justamente en la parte más cercana a la Torre B, que en estos precisos instantes también estamos viendo cómo siguen colocando lamas en ese sector, que ahora veremos cuando pasemos por esa zona. Así que dejamos el modo gran angular y seguimos andando, seguimos cobrando por andar, mejor dicho. Así que ya sabes, si quieres cobrar, si quieres que te paguen por andar, descárgate esas aplicaciones que te dejo en la cajita de la descripción. Vamos a ampliar también un poco para ver las puertas de acceso que tenemos aquí en el fondo sur, donde han ido colocando estos últimos días esas lamas en vertical. Falta mucho por hacer, sobre todo en la parte central, en la parte de la tienda provisional que tenemos aquí en Concha Espina, y tenemos también esas nuevas hojas en vertical y sobre todo, bueno, cómo han ido tapando la parte inferior de la fachada con estas nuevas lamas que en estos precisos instantes están colocando. Y aquí podemos ver también en la parte superior, ojo porque parece que están discutiendo. Están discutiendo. Bueno, vamos al lío, que me voy por los laureles. Ahí tenemos este hueco, ahí podemos ver en la parte superior cómo han ido quitando y retirando poco a poco esos adhesivos protectores. Ay, es que estoy con el satélite, estoy con la antena en la discusión, pero no me entero muy bien. Y claro, mi cabeza dice, tienes que seguir con el vídeo, pero el corazón dice, tienes que atender a la discusión. Bueno, el caso, tenemos esas nuevas lamas que han ido cerrando este hueco y que hemos visto estos últimos días, estos últimos vídeos, cómo han ido retirando esos adhesivos protectores. A ver si ya terminan de cerrar también este hueco que tenemos aquí. Modo gran angular del fondo sur. Y vamos a terminar en la parte de la fachada oeste, porque antes he visto movimiento, y donde hay movimiento, ahí está JR. Aprovechamos para sacar de nuevo el recubrimiento de la parte inferior de la Torre B. Han colocado, desde que hemos empezado la vuelta, como 2 o 3 lamas más. Mira qué bonita la Torre B, Cuando esté cerrado este hueco va a ser impresionante. Y efectivamente están trabajando en esta parte del lateral oeste, pero desde aquí no conseguimos apreciar, al menos yo, los trabajos que están realizando. Vamos de nuevo a esta parte del Santiago Bernabéu. No es el principio del vídeo, no os preocupéis, don't worry and be happy. No te preocupes y diviértete, sé feliz. A ver qué es lo que están haciendo en la fachada oeste. Bueno, ¿Os creéis que van a empezar a quitar las lamas en el día de hoy? No creo, ¿no? Bueno, que va una segunda plataforma para ese lugar. Veremos a ver si no empiezan a quitar las lamas, aunque parece que van al hueco. Van a ese hueco, ahí tenemos un infiltrado, que en este caso es las hojas de las palmeras. Y por cierto, quería decir un pequeño inciso, que estos termos son súper importantes, porque estoy tocando el exterior y está ardiendo, porque además es material negro, capta muy bien el calor, bueno, absorbe muy bien el calor, y por dentro estoy bebiendo agua y la verdad es que está fresquita, A quien haya inventado los termos, de verdad que para mí me habéis solucionado la vida, y desde aquí te mando un gran saludo. Vamos a ver qué es lo que van a hacer, porque están ahí las dos plataformas. Estoy escondido justo debajo de la palmera para que no se pongan nerviosos, y por lo tanto, si van a hacer algo, pues que no se cohíban al verme aquí grabando. Además, da una sensación como de playa, ¿no? Y yo este año no he ido a la playa, así que un 3x1 básicamente. Pues por la colocación de las plataformas tiene pinta de que van a tapar el hueco, o al menos van a empezar a taparlo.
Vamos a esperar un poquito aquí, vamos a ser pacientes, cual tigre cuando va a cazar el conejo, y a ver qué es lo que va a suceder. Pues efectivamente están manipulando las lamas, al menos los armarios que están aquí en Castellana, por lo tanto van a empezar a subir y tapar este hueco con las lamas. Vaya señora camiseta, es que me parece increíble la camiseta que han hecho este año, y esta equipación en concreto es fascinante. Ahí tenemos las dos plataformas listas, tenemos la grúa camión o camión grúa que también se está colocando en posición, y a ver si ya de una vez, porque llevo aquí toda la mañana, empiezan a colocar las lamas. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se levanta, se levanta! ¡Eso dijo ella! ¡Vamos! Ojo, porque ya suben las cadenas, es posible que en breve veamos ya también subir la lama hacia ese punto que estábamos viendo antes. Ahí podemos ver ese ángulo característico de cuando suben las lamas, pero se hace de rogar, se están tensando las cadenas, por lo tanto ya está obteniendo el peso de la propia lama, así que vamos a ver si sube o no sube, porque madre mía, me van a dar las uvas aquí, Venga, sube. Digo, bueno, me voy a sentar, y esto es psicología inversa, una vez que me siente, pues ya empiezan a subir la lama, y efectivamente. Oye, por cierto, esa lama es pequeñita, ¿no? Ahí tenemos la publicidad de Riwal, así que espero que el jefe se ponga en contacto conmigo para esa bonita colaboración con esta publicidad totalmente gratuita. Y ahí podemos ver dónde lo van a colocar exactamente. Vamos a aguantar aquí. Tiene pinta de que lo van a colocar en la parte inferior de la parte vertical. Así que pues tiene pinta de que estas son las nuevas lamas. Ahora veremos cuando lo coloquen la separación e inclinación que tienen respecto a esas lamas que están a la izquierda. Aunque bueno, si esas no tienen el adhesivo protector, estas no las van a cambiar. Habría que ver, en este caso, la segunda de Second One, que es la que sí han colocado ese adhesivo protector. Vamos a ver dónde la colocan. Ahí le están aproximando ya la parte de la fachada. Tiene pinta de que lo van a colocar en la segunda fila. Sí. Me imagino que la parte de la derecha coinciden, estarán todos totalmente nivelados, las lamas de la derecha con la nueva que están colocando, y habría que ver la de la izquierda. Uy. Habría que ver la de la izquierda. Uy, porque también cambia, Ojo, porque también cambia. Mira la separación que hay. Claro, si es que la de la derecha también tiene el adhesivo protector, por lo tanto se la tienen que llevar. Esas ya son las nuevas lamas con la orientación deseada, con el ángulo deseado. Y habría que ver la de este lado, pero viendo que también tiene el adhesivo protector esta lama, pues también cambia, en este caso, el ángulo respecto a esa lama que ya estaba, a esa nueva lama que están colocando en estos precisos instantes. Ahí lo tenemos, la diferencia de una y otra. Por lo tanto, pues no se verá tanto el interior desde el exterior. Así que ahora sí que sí, con esta preciosa imagen, con las palmeras a los lados, parece un marco, me despido del exterior, luego accederemos al interior. Hoy martes 22 de agosto del 2023, dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal.